El agua tibia caía en un murmullo constante sobre la piel pálida, un sonido casi reverente, en el silencio sepulcral del cuarto de baño. Las paredes de mármol negro reflejaban una escena de quietud casi pictórica. El ara, con la mirada concentrada y los gestos metódicos, movía la esponja sobre un cuerpo que no respondía. Cada noche, el ritual se repetía con la misma precisión solemne. Ella, una joven de 23 años, atrapada en una vida que no era la suya, y él, un hombre poderoso reducido a la inmovilidad de una estatua. Sus manos, entrenadas para restaurar la delicadeza de tapices antiguos, ahora se dedicaban a cuidar la frágil arquitectura de una vida rota. Era un trabajo, una obligación fría dictada por la necesidad, pero en la vulnerabilidad de aquel contacto forzado, en el vapor que empañaba los espejos, comenzaba a tejerse un hilo invisible y peligroso, una conexión que ninguno de los dos podía nombrar. Este contacto, que debería ser solo una tarea, está a punto de desatar un torbellino de secretos y deseos prohibidos que cambiará sus vidas para siempre. Sigue con nosotros hasta el final, para descubrir la impactante verdad que se oculta tras el silencio de este hombre. Te prometemos una revelación que te dejará sin aliento. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos en los comentarios qué crees que pasará entre ellos. Su nombre era El Ara, y su verdadera vocación residía en el polvo de los siglos, en la paciencia de zurcir historias deshilachadas en telares olvidados. Había nacido en un pequeño pueblo de Castilla, un lugar donde el honor familiar pesaba más que los sueños individuales y las apariencias eran la moneda de cambio más valiosa. Sin embargo, una deuda paterna, una sombra vergonzosa que amenazaba con devorar el escaso patrimonio de su familia, la había arrancado de su mundo. Se vio forzada a aceptar aquel empleo en Madrid, un puesto de cuidadora privada tan alejado de su naturaleza como la metrópoli lo estaba de sus campos dorados. Vivía suspendida, con el alma anclada en el pasado que le habían robado y el cuerpo sirviendo a un presente que la asfixiaba lentamente, convirtiéndola en una observadora silenciosa de su propia existencia. Su virginidad no era una elección devota ni un estandarte moral, sino una coraza forjada en el yunque del miedo y la desilusión. Había crecido observando el matrimonio de sus padres, un pacto de silencios y distancias donde el amor era una palabra hueca, un fantasma que nunca se sentaba a la mesa. Esa experiencia había sembrado en ella una profunda desconfianza hacia la intimidad, asociando la vulnerabilidad física con la aniquilación emocional. Para El Ara, entregarse a otro significaba exponer las frágiles costuras de su ser, un riesgo que su alma, ya remendada por las decepciones familiares, no se sentía capaz de correr. Prefería la seguridad de su capullo, un refugio donde el deseo era una lengua extranjera, y el contacto humano se limitaba a la profesionalidad aséptica de su trabajo, manteniendo su propio tapiz interior a salvo de cualquier posible desgarro. El escenario de su exilio era un ático minimalista en el corazón financiero de Madrid, una jaula de cristal y acero que flotaba sobre el bullicio indiferente de la ciudad. Todo en aquel lugar era frío, preciso y desmesuradamente caro. Muebles de diseño con ángulos afilados, superficies pulidas que no retenían huella alguna y ventanales inmensos que ofrecían una vista panorámica de un mundo al que ella no pertenecía. El espacio era un reflejo perfecto del hombre que lo habitaba antes de la catástrofe, Adrián Valois. Un lugar diseñado no para el confort del alma, sino para la exhibición del poder. Para El Ara, acostumbrada a la calidez imperfecta de la madera y la piedra de su pueblo, aquel entorno era un desierto estéril que amplificaba su soledad y le recordaba a cada instante la distancia insalvable que la separaba de todo lo que conocía y amaba. Adrián Valois, con 38 años, era una leyenda susurrada con una mezcla de temor y admiración en los círculos de poder, un magnate inmobiliario implacable, un genio de las finanzas con una reputación de frialdad emocional que helaba la sangre. Pero el hombre que El Ara cuidaba no era más que el eco roto de esa leyenda. Un brutal accidente de coche le había arrebatado a su prometida,
y lo había sumido en un estado de parálisis casi total, dejándolo atrapado dentro de un cuerpo inerte. Su única forma de comunicación eran sus ojos, dos pozos oscuros e intensos que la mayoría de la gente, incluidas las enfermeras anteriores, interpretaban como pura ira. Sin embargo, Elara, en su propia quietud, había aprendido a leer más allá. Veía la desesperación, la frustración y una culpa tan profunda que parecía un abismo a punto de devorarlo. Cada noche, el ritual del baño se convertía en un acto de extraña intimidad. En el silencio absoluto de la mansión, roto solo por el sonido del agua, Elara se permitía romper su propia regla de silencio. Le hablaba en susurros, con una voz suave que parecía no querer perturbar la quietud del lugar. Le describía los colores del atardecer que él ya no podía ver desde su ventana. Le leía fragmentos de poemas que hablaban de viajes y libertad, o simplemente le contaba anécdotas triviales de su infancia en el pueblo. No lo trataba como a un paciente, ni como a un objeto roto que necesitaba ser limpiado. En esos momentos, se dirigía al hombre que intuía que seguía consciente tras esa mirada fiera, ofreciéndole un puente de palabras para que su mente no se ahogara en el océano de su inmovilidad. Así transcurrían sus días, en una monotonía asfixiante, marcada por la dualidad de su existencia. Por un lado cargaba con el peso invisible de la deuda familiar, una soga que la mantenía atada a ese trabajo y a esa ciudad que le resultaba ajena. Por otro, sentía cómo crecía en su interior una conexión inexplicable y peligrosa con el hombre inmóvil al que cuidaba. Un vínculo forjado en el silencio compartido, en la vulnerabilidad mutua, la de él física, la de ella emocional. Vivía en una tierra de nadie, suspendida entre el deber que la oprimía y una extraña y naciente lealtad hacia su prisionero de lujo. Un vacío interno se expandía dentro de ella, un anhelo sin nombre que amenazaba con resquebrajar la vida ordenada y contenida que se había autoimpuesto para poder sobrevivir. Fuera de los muros de mármol del ático, Madrid era un monstruo de 1000 cabezas que respiraba indiferencia. Elara se movía por sus arterias de asfalto como un glóbulo anónimo, una partícula invisible en un torrente de ambición y prisa. Su rutina era un círculo cerrado y opresivo, del diminuto apartamento alquilado en un barrio obrero al lujo silencioso del Paseo de la Castellana, y de vuelta. Cada mañana, el estruendo del metro era un recordatorio brutal de la distancia que la separaba no solo de su hogar, sino de sí misma. La ciudad, con sus luces de neón y su promesa de una vida vibrante, para ella no era más que un decorado impersonal para su exilio, un laberinto de calles que siempre la conducían de vuelta a la misma jaula, ya fuera la dorada de su trabajo o la precaria de su vivienda. Su refugio era una habitación individual en un piso compartido, un espacio tan exiguo que apenas contenía una cama, un armario y una pequeña mesa. Las paredes, pintadas de un blanco desvaído, parecían absorber la poca luz que se filtraba por una ventana que daba a un patio interior gris y húmedo. Era el reverso exacto del ático de Adrián. Aquí todo era usado, improvisado, temporal. Sin embargo, en un rincón sobre la mesa, descansaba su único tesoro, un pequeño telar de mano y los hilos de colores con los que, en las escasas horas libres, intentaba restaurar un fragmento de un antiguo tapiz. Era su acto secreto de rebeldía, un intento desesperado por mantener viva la conexión con su verdadera identidad, zurciendo en silencio los hilos de su propia alma, mientras el mundo exterior intentaba deshilacharla por completo. La presión familiar llegaba puntualmente cada domingo a través del teléfono. La voz de su madre, tensa y cargada de una ansiedad mal disimulada, cruzaba la línea para recordarle su deber. «¿Has cobrado ya, hija? Sabes que el plazo del banco vence el día 5. Nunca había un «¿cómo estás?», sino un «¿cuánto falta?». Para su madre, Elara no estaba en Madrid construyendo una vida, sino cumpliendo una sentencia. Cada palabra era un eslabón más en la cadena de la culpa, una forma de recordarle que el honor de la familia descansaba sobre sus jóvenes hombros. Elara escuchaba en silencio, con la mandíbula apretada, sintiendo cómo el peso de esa deuda no solo vaciaba su cuenta bancaria,
sino que también drenaba su espíritu, convirtiendo su sacrificio en una obligación fría y desprovista de gratitud. Su madre, Amalia, era una mujer forjada en las tradiciones inquebrantables de Castilla, donde el qué dirán era una ley no escrita más poderosa que cualquier código civil. Concebía la vida como un mapa con un único camino trazado para las mujeres: el matrimonio, los hijos y la abnegación. No entendía la pasión de Elara por los tejidos viejos, considerándolo un pasatiempo inútil que la distraía de su verdadero propósito. En su mente, el trabajo de su hija en Madrid, aunque humillante en su naturaleza, era un mal necesario, un peaje para asegurar un futuro respetable, es decir, un matrimonio ventajoso con algún hombre del pueblo. Amalia no veía a su hija, sino una pieza en el engranaje social, una herramienta para restaurar no tapices, sino el maltrecho honor familiar, una visión que ahogaba a Elara más que cualquier deuda. La deuda paterna era una herida purulenta en el corazón de la familia. No se trataba de una simple mala inversión, sino de una humillación pública. Su padre, un hombre de buen corazón pero de juicio impulsivo, había confiado en un amigo que lo había estafado, perdiendo no solo sus ahorros, sino también las tierras que habían pertenecido a la familia durante generaciones. En un pueblo donde el patrimonio es sinónimo de identidad, la pérdida fue catastrófica. La vergüenza los había aislado, convirtiéndolos en objeto de susurros y miradas compasivas. Elara no solo estaba pagando una cantidad de dinero, estaba intentando comprar de vuelta la dignidad de su apellido, un precio incalculable que sentía que nunca terminaría de saldar y que la mantenía anclada a un sacrificio que todos daban por sentado. A veces, la llamada era de su hermana mayor, Laura, cuya vida era el espejo de todo lo que se esperaba de Elara. Casada con el hijo del alcalde, con 2 niños y una casa en la plaza del pueblo, Laura hablaba con una mezcla de falsa compasión y mal disimulada envidia. «Ay, hermanita, qué suerte tienes de estar en la capital con tantas cosas que hacer», decía, ignorando por completo la realidad de la vida de Elara. Para Laura, Madrid era un escaparate de tiendas y teatros, no una celda de aislamiento. Sus comentarios, aparentemente inocentes, eran pequeñas dagas que ahondaban la soledad de Elara, recordándole que, incluso para su propia familia, su sacrificio era invisible, eclipsado por la fantasía de una libertad que no poseía en absoluto. Era una incomunicación dolorosa que la hacía sentirse aún más extranjera en su propia vida. En casi cada llamada su madre deslizaba con calculada naturalidad el nombre de Miguel, el hijo de un terrateniente vecino. «Es un buen muchacho, trabajador y formal. Ha preguntado por ti varias veces». Era la vida que le tenían preparada. Un futuro predecible y seguro, junto a un hombre al que apenas conocía. Un destino confinado a los mismos horizontes que habían limitado a su madre y a su abuela. La idea le provocaba un nudo en el estómago. Sería cambiar una jaula por otra, una servidumbre por otra. Aquella perspectiva de una vida sin pasión, sin arte, sin elección, era un fantasma que la acechaba, haciendo que su solitaria existencia en Madrid, a pesar de todo, se sintiera como el único espacio, por estrecho que fuera, donde aún podía respirar y soñar con algo distinto, algo propio. El trayecto diario desde la parada de metro de Alonso Martínez hasta el portal señorial del edificio de Adrián era un ejercicio de invisibilidad. Elara caminaba con la cabeza gacha, sintiéndose una impostora en el barrio de Salamanca. Se cruzaba con mujeres elegantes, vestidas de alta costura, con ejecutivos de traje impecable que hablaban por teléfono cerrando tratos millonarios, con parejas que reían en las terrazas de cafés de lujo. Ella, con su ropa sencilla y su mochila al hombro, era un fantasma de otra clase social, una pieza discordante en una sinfonía de opulencia. Esta cruda visualización de la desigualdad social no le provocaba envidia, sino una profunda sensación de alienación, reforzando la idea de que ella solo estaba allí para servir, para limpiar los pedazos rotos de un mundo al que jamás podría pertenecer. Dentro del propio ático, no solo el silencio de Adrián era opresivo, también lo era la presencia de Sofía, la gobernanta, una mujer de mediana edad,
austera y eficiente, que había servido a la familia Valois durante décadas. Sofía se movía por la casa con la autoridad de un guardián del templo y trataba a Elara con una fría y cortés condescendencia. Supervisaba su trabajo con ojo crítico, sus miradas a menudo comunicaban lo que sus labios callaban, que Elara era una advenediza, una simple cuidadora temporal, fácilmente reemplazable. Cada interacción con ella era un recordatorio sutil pero constante de su posición subalterna, una aguja más que se clavaba en su ya frágil autoestima, haciéndola sentir que, incluso en la intimidad de su labor, estaba siendo permanentemente juzgada y evaluada. Al final del día, mientras se preparaba para iniciar el ritual del baño, Elara se observaba en el espejo del personal, un reflejo cansado que apenas reconocía. Se sentía como uno de sus tapices, un conjunto de hilos tensados por voluntades ajenas, formando un dibujo que no había elegido. La deuda de su padre, las expectativas de su madre, la indiferencia de la ciudad, la frialdad de Adrián, todo tiraba de ella en direcciones opuestas. Una pregunta se formaba en su mente con una claridad aterradora. ¿Llegaría alguna vez el día en que pudiera tomar las agujas y tejer su propio diseño? ¿O estaba condenada a pasar su vida reparando los desgarros de otros, mientras su propia existencia se deshilachaba lentamente, hebra por hebra, en un silencio resignado y perpetuo? Aquella noche, Madrid se desgarraba en una sinfonía de truenos y relámpagos que convertían los inmensos ventanales del ático en pantallas intermitentes de un drama celestial. Elara sentía la vibración de cada trueno en la boca del estómago, una resonancia física de la inquietud que la habitaba. La tormenta parecía haber quebrado la monotonía opresiva de sus días, cargando el aire con una electricidad palpable que se colaba por las rendijas de su autocontrol. Mientras preparaba el baño, sus movimientos, normalmente fluidos y automáticos, se sentían más lentos, más deliberados, como si estuviera conteniendo la respiración a la espera de algo inevitable. El mundo exterior rugía, y por primera vez, Elara sintió que el silencio pétreo de aquella jaula de oro podía resquebrajarse, dejando entrar el caos que tanto temía y a la vez anhelaba en secreto. El ritual comenzó como siempre. El agua tibia llenaba la bañera de mármol negro y el vapor empañaba los espejos, creando un velo fantasmal que difuminaba los contornos afilados y fríos del lujoso cuarto de baño. Con la ayuda de la grúa mecánica, Elara trasladó el cuerpo de Adrián al agua con un cuidado que rozaba la reverencia. Sus manos se movían con una eficiencia aprendida, lavando un cuerpo que era a la vez un templo profanado y un campo de batalla silencioso. Era un trabajo que exigía una desconexión emocional casi quirúrgica, una barrera que ella había levantado con esmero para protegerse. Sin embargo, bajo el estruendo de la tormenta, esa barrera se sentía peligrosamente frágil, y el contacto de su piel con la de él parecía transmitir una corriente subterránea, una comunicación que trascendía lo puramente físico. Pero esa noche, algo era distinto en la mirada de Adrián. Normalmente, sus ojos eran un abismo de furia contenida o de una desesperación tan profunda que Elara a menudo tenía que apartar la vista para no ahogarse en ella. Hoy, sin embargo, había una intensidad diferente, una concentración casi depredadora. Lo sentía clavado en ella, no como una mirada vacía, sino como un foco de voluntad pura. Mientras le pasaba la esponja por el pecho, siguiendo el mapa de cicatrices casi invisibles, sintió que no estaba simplemente limpiando un cuerpo inerte. Estaba siendo observada, estudiada, medida por una conciencia atrapada que parecía estar reuniendo todas sus fuerzas para romper las cadenas de su prisión de carne y hueso, y esa sensación le erizó la piel de una forma completamente nueva. Sucedió mientras le enjabonaba el brazo derecho, el que colgaba inerte en el agua. Un temblor casi imperceptible recorrió los tendones bajo la piel. Al principio, Elara lo descartó como un simple espasmo muscular, una reacción nerviosa involuntaria, común en su estado. Su mente se apresuró a catalogarlo dentro de los límites de lo normal, de lo explicable. Pero entonces el temblor se repitió, más fuerte esta vez,
Un estremecimiento que no parecía casual. Detuvo sus movimientos, con la esponja suspendida a medio camino. Su corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada contra sus costillas, un tambor de pánico y asombro que ahogaba el sonido de la lluvia contra el cristal. El mundo entero pareció reducirse a ese brazo, a esa posibilidad imposible que se estaba manifestando ante sus ojos. Lentamente, con una agonía visible en la tensión de su cuello y en la forma en que sus pupilas se dilataban, la mano de Adrián comenzó a cerrarse. Fue un movimiento tortuosamente lento, el gesto de un hombre que intenta levantar una montaña con la fuerza de un solo dedo. Los nudillos se blanquearon, las venas se marcaron débilmente bajo la piel pálida. Elara observaba, paralizada, conteniendo el aliento, sintiendo que era testigo de un milagro o de una alucinación. La mano se elevó apenas unos centímetros del agua, goteando, temblando por el esfuerzo titánico que suponía desafiar meses de inmovilidad absoluta. No era un reflejo, era un acto de pura y desesperada voluntad, un puente que él estaba construyendo desde su abismo de silencio hacia ella. Y entonces, sus dedos rozaron la piel desnuda de su antebrazo. El contacto fue una descarga eléctrica, un estallido silencioso que hizo que Elara soltara un pequeño jadeo ahogado. No fue un roce accidental, fue deliberado, una presión mínima pero inconfundible, la caricia de un náufrago que se aferra a la primera brizna de tierra firme. El calor de sus yemas contra su piel fría por el agua fue una marca, un sello que rompió el pacto de distancia profesional y la sumergió en un territorio desconocido y aterradoramente íntimo. En ese instante, Adrián Valois dejó de ser su paciente, su obligación, el objeto de su cuidado. Se convirtió en un hombre que la había tocado, que la había elegido como el primer testigo de su regreso del silencio. El tiempo se fracturó, el mundo se detuvo en el espacio infinitesimal entre la piel de él y la de ella. La mente de Elara era un torbellino de preguntas sin respuesta, de emociones contradictorias que chocaban entre sí con la violencia de la tormenta exterior. Miedo, asombro, una extraña y abrumadora ternura, y algo más profundo, algo que se parecía peligrosamente al reconocimiento. Sentía que durante todos esos meses de monólogos susurrados, de lecturas en voz baja, él había estado escuchando. Que su voz había sido un hilo que lo había mantenido anclado a la vida, y que ese toque era su respuesta. La vulnerabilidad de aquel gesto la desarmó por completo, derribando los muros que había construido a su alrededor con tanto cuidado, dejándola expuesta y temblando. Tan rápido como había comenzado, el esfuerzo lo abandonó. Su mano cayó de nuevo en el agua con un suave chapoteo, volviendo a su estado inerte. Pero sus ojos seguían fijos en los de ella, y ahora la expresión que contenían era inequívoca. No era ira, ni siquiera la desesperación de antes. Era una afirmación rotunda y una súplica silenciosa. «¿Lo has visto? Sabes que estoy aquí», parecían gritar. Era un secreto compartido, un pacto forjado en un instante de contacto prohibido. Él le había entregado la prueba de su conciencia, depositando en sus manos una verdad peligrosa que los unía de una forma que nadie más en el mundo podía comprender. La dinámica de poder entre ellos se había invertido para siempre. Ya no era ella la cuidadora y él el paciente. Eran dos cómplices. Elara terminó el baño en un estado de trance. Sus manos se movían por pura memoria muscular, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, reviviendo una y otra vez la sensación de aquellos dedos en su brazo. Cada gesto ahora se sentía cargado de un nuevo significado. El agua que caía sobre su cuerpo ya no era solo agua, era un velo que ocultaba un milagro. El silencio del baño ya no era vacío, estaba lleno de palabras no dichas, de promesas y peligros latentes. Evitó mirarlo directamente a los ojos, temerosa de lo que podría ver en ellos, de lo que él podría ver en los suyos. El aire estaba tan cargado de tensión que se sentía denso, difícil de respirar, como si el propio espacio físico se hubiera alterado para contener la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Cuando finalmente lo acostó en la cama,
y se dispuso a salir de la habitación, se detuvo en el umbral. La tormenta amainaba fuera, dejando paso a una calma precaria. Cerró la puerta con un cuidado reverencial, como si estuviera sellando un santuario. Se apoyó en la madera fría del pasillo, sintiendo el eco del latido de su corazón en sus sienes. Se llevó una mano a su antebrazo, al lugar exacto donde él la había tocado, y pudo sentir un calor fantasmal que persistía en su piel. Aquel contacto no solo había despertado a Adrián de su letargo, también había despertado algo dentro de ella, una posibilidad de conexión tan aterradora como irresistible. La semilla de la atracción, regada por el secreto y la vulnerabilidad, acababa de germinar en la oscuridad. Los días que siguieron a la tormenta se convirtieron en un limbo de tensión y expectación. Elara ya no dormía profundamente. Su descanso era un duermevela ansioso, interrumpido por la sensación fantasma de los dedos de Adrián sobre su piel. Aquel contacto había demolido la barrera profesional que ella había erigido con tanto esmero, dejando al descubierto un territorio emocional inexplorado y peligroso. Cada mañana, al prepararse para ir al trabajo, se miraba en el espejo y veía a una extraña, una mujer cuyos ojos guardaban un secreto que la hacía cómplice y a la vez la aterrorizaba. La rutina que antes la anclaba ahora se sentía como la cuerda floja de un funambulista, y cada paso que daba hacia el ático de Adrián era un desafío al vértigo que amenazaba con hacerla caer. El aire en el ático había cambiado. El silencio ya no era un vacío opresivo, sino un lienzo en blanco sobre el que se proyectaban las posibilidades. Estaba cargado de una conciencia compartida, de una pregunta suspendida que ninguno de los dos se atrevía a formular. Elara se movía por las estancias con una hiperconciencia de su propio cuerpo, sintiendo la mirada de Adrián siguiéndola desde la silla de ruedas o la cama. Era una presencia constante, un foco de atención que la desnudaba de sus defensas. Ya no podía refugiarse en la invisibilidad de su rol. Ahora era vista, reconocida, y esa visibilidad era a la vez un bálsamo para su soledad y un veneno para su precaria paz interior, pues la obligaba a confrontar la mujer que estaba naciendo en ella. El ritual del baño se transformó en el epicentro de su nueva realidad. Ya no era un procedimiento mecánico, sino una sesión de comunicación clandestina. Mientras el agua corría, Elara le hablaba con una nueva intimidad, buscando en sus ojos una reacción, una señal, y las encontraba. Un leve endurecimiento de su mandíbula cuando le leía un poema sobre la pérdida, un parpadeo más lento cuando le describía el aroma a tierra mojada de su pueblo. Eran microexpresiones, destellos de la conciencia atrapada que solo ella parecía capaz de percibir. Cada pequeño gesto era una victoria, un ladrillo más en el puente que estaban construyendo en secreto sobre el abismo de su enfermedad, un puente frágil y exclusivo que los aislaba del resto del mundo. Adrián, por su parte, parecía haber encontrado en ella un catalizador para su voluntad. La recuperación antes inexistente comenzó a manifestarse en pequeños milagros privados. Un día, mientras ella le sostenía la mano para limpiarla, sintió una presión casi imperceptible, la respuesta de sus dedos a los de ella. Otro día, logró girar la cabeza 1 milímetro hacia el sonido de su voz. Eran avances infinitesimales, invisibles para cualquier otro, pero para Elara eran terremotos que sacudían los cimientos de su existencia. Él le estaba confiando su renacimiento, haciéndola la única depositaria de su lucha. Esta confianza era una carga tan pesada como un honor, un vínculo que la ataba a él con hilos más fuertes que cualquier contrato laboral. Una noche, la tensión alcanzó un nuevo umbral. Mientras Elara ajustaba las sábanas a su alrededor, preparándose para marcharse, un sonido gutural y áspero rompió el silencio de la habitación. No fue una palabra, sino el esfuerzo puro y animal de unas cuerdas vocales que llevaban meses dormidas. Elara se quedó helada, con la mano en el aire. Se giró lentamente y vio la agonía del esfuerzo en el rostro de Adrián, las venas de su cuello marcadas, los ojos clavados en ella con una intensidad desesperada. Aquel sonido era más elocuente que cualquier discurso.
era un grito desde el fondo del pozo. Un «no me dejes», una prueba irrefutable de que su conexión estaba despertando no solo su mente, sino también su cuerpo. El dilema moral de Elara comenzó a carcomerla por dentro. Lo que estaba sucediendo en aquella habitación iba mucho más allá de sus deberes como cuidadora. Se estaba convirtiendo en la confidente, la sanadora secreta, la única testigo de la resurrección de un hombre. Y en ese proceso sentía nacer en ella algo que siempre había temido: el deseo. No era un anhelo puramente físico, sino una necesidad profunda de conexión, de entender al hombre detrás de la leyenda y la tragedia. Cada vez que su madre la llamaba para hablarle de Miguel y de la vida segura que le esperaba en el pueblo, Elara sentía un rechazo visceral. Aquel futuro predecible y sin color se desvanecía ante la intensidad vibrante y peligrosa de su presente. Empezó a desear la intimidad que su virginidad había mantenido a raya durante tanto tiempo. Se encontraba a sí misma observando la curva de su cuello mientras lo afeitaba, la fuerza latente en sus hombros, la forma en que la luz jugaba en su pelo oscuro. Buscaba en internet fotos de él de antes del accidente. Un hombre en la cima del mundo, con una sonrisa arrogante y ojos que devoraban la cámara. Intentaba reconciliar esa imagen de poder implacable con el hombre vulnerable cuya mano temblorosa buscaba la suya en la penumbra. Se dio cuenta de que se sentía atraída por ambas versiones, por la fuerza y por la fragilidad, una dualidad que reflejaba la suya propia y que la llamaba de una forma irresistible. Adrián también luchaba. Había días en que su progreso se detenía, en que sus ojos volvían a ser dos pozos de hielo, empujándola lejos con una frialdad deliberada. Eran sus momentos de pánico, la rebelión de un hombre acostumbrado a un control absoluto que ahora se veía dependiente de una joven a la que apenas conocía. Su orgullo herido se manifestaba en un silencio castigador, una barrera que levantaba para protegerse de la vulnerabilidad que sentía hacia ella. Elara aprendió a soportar esas tormentas internas, a esperar pacientemente a que la marea de su miedo retrocediera, entendiendo que su resistencia no era un rechazo hacia ella, sino una batalla contra sus propios fantasmas y la humillación de su estado. Una noche, mientras le leía en voz baja un libro de viajes, él la interrumpió con un susurro que fue como el roce de la arena. Elara. Su nombre, pronunciado por primera vez por su voz rota, resonó en la habitación con la fuerza de una detonación. No había dicho nada más, pero en esa única palabra estaba todo: reconocimiento, gratitud, una intimidad que sellaba su pacto para siempre. Él no solo la veía, la nombraba, la extraía del anonimato de su función para darle un lugar único en su universo. Elara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, el muro final de su contención emocional se derrumbó, y supo, con una certeza aterradora, que estaba enamorándose de él. Este nuevo sentimiento la sumió en un mar de culpa. Estaba traicionando la confianza de la familia Valois, que le pagaba por un servicio profesional, no por una relación clandestina. Se sentía una impostora, viviendo una doble vida bajo el mismo techo donde la vigilante Sofía se deslizaba como una sombra. Cada gesto de complicidad con Adrián, cada mirada compartida, se sentía como una transgresión. El dinero que enviaba a su familia cada mes parecía ahora manchado por el secreto, el fruto de una conexión que se sentía tan pura en su esencia como prohibida en su contexto. Estaba atrapada entre el deber que la había traído allí y el deseo que la incitaba a quedarse por razones completamente diferentes. La complejidad de su vínculo aumentó cuando Adrián, con una paciencia infinita y gestos mínimos, la guió una tarde hacia su tableta, que yacía en la mesilla de noche. Logró indicarle que la desbloqueara y abriera un archivo específico. Era un contrato preliminar, lleno de cláusulas complejas y cifras astronómicas relacionado con una fusión empresarial. Sus ojos, fijos en los de ella, transmitían una urgencia febril, una advertencia. No entendía los detalles, pero comprendió el mensaje subyacente. Él la estaba introduciendo en las profundidades de su mundo, un mundo de poder, dinero y, como empezaba a sospechar, de traición.
Ya no se trataba solo de su recuperación física, sino de una guerra silenciosa por su imperio. Esta revelación la aterrorizó. Ella era una restauradora de tapices, una mujer cuyo universo se medía en la paciencia de la aguja y el hilo. El mundo de Adrián era un océano de tiburones donde ella no sabía nadar. La idea de verse envuelta en conspiraciones corporativas, de enfrentarse a personas que la veían como una simple empleada insignificante, le provocaba un pánico paralizante. Quería huir, volver a la seguridad predecible de su pueblo, a la simplicidad de una vida sin secretos ni peligros. Pero la imagen de Adrián, atrapado y luchando, confiando en ella como su única aliada, la anclaba a ese lugar. Abandonarlo ahora sería como abandonar una parte de sí misma. Una noche, mientras le hablaba de la soledad que a veces sentía en la gran ciudad, su propia voz se quebró por la emoción. Al levantar la vista, vio una única lágrima resbalar lentamente por la sien de Adrián, un rastro brillante sobre su piel inmóvil. Fue una visión de vulnerabilidad tan pura y desgarradora que actuó sin pensar. Con la yema de sus dedos, con una ternura que nunca antes se había permitido, le secó la lágrima. El contacto de piel contra piel fue breve, pero cargado de una intimidad abrumadora. En ese gesto no había cuidadora ni paciente, solo un hombre y una mujer compartiendo un instante de dolor y consuelo. Fue un punto de no retorno emocional para ambos. Al día siguiente, Adrián la recibió con un muro de hielo. No hubo miradas, ni intentos de comunicación. Era su forma de castigarla, o de castigarse a sí mismo, por el momento de debilidad compartida. Elara sintió el rechazo como un golpe físico, pero esta vez no se retiró. Soportó su silencio, continuando con su trabajo con una calma exterior que desmentía la tormenta en su interior. Comprendió que este vaivén emocional era parte de su danza, un ciclo de acercamiento y retirada dictado por el miedo de él a sentir y el de ella a entregarse por completo. Esta dinámica, lejos de debilitar su conexión, la hacía más adictiva, más intensa, un juego peligroso al que ya no sabía cómo dejar de jugar. El deseo de Elara, antes un tímido brote, se había convertido en una fuerza innegable. Ya no era solo una atracción hacia su vulnerabilidad, era una admiración por su tenacidad, por la fuerza indomable que luchaba por salir de su prisión de carne. Cuanto más la apartaba él, más segura estaba ella de querer acercarse, de querer derribar sus defensas y descubrir al hombre completo. Se dio cuenta con una claridad que la asustó de que la seguridad que su madre anhelaba para ella era una muerte en vida. Prefería el riesgo, la incertidumbre y el dolor potencial de esta conexión viva y real a la paz estéril de un destino que no había elegido. La llamada de su madre esa semana fue especialmente insistente. Miguel ha comprado un tractor nuevo. Está prosperando. No deberías estar tanto tiempo sola en esa ciudad, hija. Tu sitio está aquí. Cada palabra era un ancla que intentaba arrastrarla de vuelta a la orilla de lo conocido. Elara escuchaba la voz de su madre y por primera vez no sentía culpa, sino una distancia insalvable. El mundo que su madre le describía, con sus tractores y sus matrimonios de conveniencia, le parecía un planeta extraño y lejano. Su realidad, su vida, estaba ahora en esa habitación silenciosa, junto a un hombre que se comunicaba con los ojos y que le había enseñado más sobre la libertad que cualquier campo abierto. Aquella noche, agotada por la frialdad calculada de Adrián y la presión de su familia, Elara estuvo a punto de rendirse. Se sintió pequeña, atrapada en un juego demasiado grande para ella. Terminó sus tareas y se dirigió a la puerta, decidida a poner fin a esa locura, a recuperar el control de su vida. Cuando su mano ya estaba en el pomo, sintió un tirón en la manga de su uniforme. Se giró atónita. Con un esfuerzo que debió de costarle hasta la última gota de su energía, Adrián había logrado extender el brazo y sus dedos se aferraban a la tela con una fuerza sorprendente. No dijo nada, pero sus ojos eran una súplica desesperada, un ruego silencioso que lo decía todo, y en ese instante Elara supo que no podía irse. Estaba atrapada no por deber sino por elección.
La llamada de su madre esa noche fue una embestida, un asalto frontal a la frágil fortaleza que Elara había construido en su interior. La voz de Amalia, afilada por la ansiedad y la impaciencia, martilleaba sus oídos con una letanía de obligaciones. Miguel había heredado más tierras. Miguel la esperaba. Su deber no era cuidar a un inválido en una ciudad de extraños, sino volver a casa, casarse, cumplir con el papel que el destino y la decencia le habían asignado. Cada palabra era un ladrillo en el muro de la vida que le habían planeado, una prisión de respetabilidad y resignación. Cuando Elara colgó el teléfono, el silencio de su pequeño apartamento no le trajo paz, sino una claridad helada y furiosa. Aquella vida no era la suya, aquel deber era una soga, y ella, por primera vez, sintió el impulso irrefrenable de tomar unas tijeras y cortarla. Una fuerza desconocida, una rebelión que había estado fermentando en las profundidades de su ser, tomó el control. Ya no era la observadora silenciosa, la reparadora de historias ajenas. En ese instante, decidió que su propio tapiz merecía ser tejido, aunque los hilos fueran el peligro y la incertidumbre. Se levantó, movida por un propósito que eclipsaba el miedo y la culpa. No se detuvo a pensar en las consecuencias, en la deuda, en la decepción de su familia. Solo había una verdad en su universo. Adrián la necesitaba, y ella, de una forma que desafiaba toda lógica y prudencia, lo necesitaba a él. Su corazón latía con una violencia que era a la vez terror y liberación, el ritmo de una mujer que camina conscientemente hacia su propio punto de no retorno, eligiendo el abismo antes que la jaula. Regresó al ático, no como la cuidadora que termina su turno, sino como un fantasma que vuelve al lugar donde habita su alma. La mansión dormía bajo el resplandor lechoso de la luna, pero para ella, cada objeto parecía vibrar con una energía expectante. Entró en la habitación de Adrián sin hacer ruido, cerrando la puerta a sus espaldas con una suavidad que sellaba el mundo exterior. Él estaba despierto, sus ojos dos ascuas en la penumbra, fijos en ella. No había sorpresa en su mirada, solo un reconocimiento profundo, como si la hubiera estado esperando. El aire entre ellos se espesó, cargado con todo lo no dicho, con la tensión acumulada de semanas de secretos compartidos y roces furtivos. Ella se acercó a la cama, y en ese simple acto rompió la última regla de su contrato. Fue él quien rompió el silencio. Su voz, un susurro que era más aire que sonido, rasgó la quietud. Micas, socio, articuló con un esfuerzo agónico, cada sílaba una batalla ganada contra la parálisis. Él lo planeó todo. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en un pozo sin fondo, revelando la verdad que Elara había intuido pero temido nombrar. Le habló del sabotaje de los frenos, de la forma en que su socio, Ricardo, estaba manipulando a los médicos y a los abogados para declararlo mentalmente incapacitado y asumir el control absoluto de su imperio. Al confesarle su secreto más oscuro, Adrián no solo le entregaba la llave de su fortuna, sino su propia vida, depositando en sus manos una vulnerabilidad tan absoluta que resultaba casi sagrada. Era el desarme total de un guerrero ante su única aliada. La confesión de Adrián no la asustó, la ancló. El miedo a la traición, a los enemigos invisibles, se disolvió ante la abrumadora necesidad de protegerlo. Su propia vida, sus pequeñas preocupaciones sobre el honor familiar y la deuda, se encogieron hasta volverse insignificantes frente a la magnitud de la batalla que él libraba en silencio. Lo miró, no al magnate caído, sino al hombre que, desde su prisión de carne, seguía luchando con una ferocidad indomable. Y en esa mirada, Elara comprendió la verdadera naturaleza del amor. No era la seguridad de un puerto conocido, sino la decisión de navegar junto a alguien en medio de la peor de las tormentas. Una ternura feroz, casi animal, nació en su pecho. Un instinto primario de defenderlo del mundo que quería borrarlo. Se sentó en el borde de la cama,
un territorio prohibido que ahora se sentía como el único lugar del mundo donde debía estar. La distancia entre ellos se evaporó, reemplazada por una intimidad tan intensa que era casi dolorosa. Lentamente, como si temiera romper el hechizo, levantó una mano y acarició su rostro, la piel áspera por la barba de un día. Sus dedos trazaron la línea de su mandíbula, sintiendo la tensión de los músculos que luchaban por mantener la compostura. Él cerró los ojos ante su contacto, un gesto de rendición total. En ese silencio se comunicaron más allá de las palabras. Él le ofreció su fragilidad, ella le ofreció su fuerza. Era un intercambio de almas, un pacto sellado en la penumbra, lejos de los ojos de un mundo que nunca lo entendería. Entonces se inclinó y lo besó. No fue un beso de pasión arrebatada, sino algo mucho más profundo. Fue un acto de consagración. Sus labios, inexpertos y temblorosos, se encontraron con los de él, que sabían a silencio, a lucha y a una soledad insondable. Fue un beso lento, tierno, un juramento silencioso. Con ese gesto, el Ara no solo entregaba su virginidad emocional, la pureza de un corazón que nunca se había atrevido a sentir de esa manera. Le estaba entregando su lealtad, su futuro, su voluntad. Era la ofrenda de todo lo que era a un hombre que no podía prometerle nada más que peligro. Y al sentir la respuesta casi imperceptible de sus labios bajo los suyos, supo que había tomado la única decisión posible. Cuando se separaron, el mundo había cambiado irrevocablemente. Se miraron a los ojos, y en la profundidad de sus pupilas se reflejaba un universo nuevo, un nosotros forjado en el secreto y el peligro. El Ara ya no sentía miedo, solo una calma extraña y poderosa, la certeza de quien ha encontrado su lugar. La coraza que había llevado durante toda su vida se había hecho añicos, no por la fuerza, sino por la ternura. Y se sintió por primera vez completamente expuesta y al mismo tiempo más fuerte que nunca. Había transgredido todas las normas, las de su trabajo, las de su familia, las de su propia moral autoimpuesta, y en esa transgresión había encontrado la forma más pura de libertad que jamás había conocido. Con una delicadeza infinita, se deslizó bajo las sábanas y se acostó a su lado sobre la colcha, cuidando de no alterar los aparatos médicos. Era el acto final de transgresión, la invasión definitiva del espacio profesional, para convertirlo en un refugio personal. Apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la calidez de su cuerpo, el leve pero constante latido de su corazón bajo la piel. Afuera, la ciudad de Madrid zumbaba con su vida indiferente, pero dentro de esa habitación habían creado su propia isla, un santuario para dos náufragos que se habían encontrado en la oscuridad. Ya no era su cuidadora, era su ancla, su cómplice, el arma secreta que nadie esperaría. En el silencio compartido, el Ara susurró contra su piel la única promesa que importaba. «Estoy contigo, no voy a dejarte». No necesitaba una respuesta verbal. La sintió en la forma en que el cuerpo de Adrián pareció relajarse, por primera vez en meses, en la presión casi imperceptible de su mano rozando la suya sobre la cama. Era suficiente. El pacto estaba sellado. Habían cruzado el umbral juntos y ahora, sin importar lo que viniera, se enfrentarían a ello como uno solo. La restauradora de tapices había encontrado la historia más importante de su vida, no en un tejido antiguo, sino en la piel de un hombre roto, y estaba dispuesta a tejer su futuro, hilo por hilo, con la fibra de la lealtad y el desafío. La luz del alba se filtraba por los inmensos ventanales con una crueldad casi quirúrgica, diseccionando la penumbra íntima que había protegido su transgresión. El Ara despertó con un sobresalto silencioso, el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. A su lado, el cuerpo de Adrián yacía en la misma quietud de siempre, pero el aire entre ellos era diferente, cargado con la memoria del beso, del pacto sellado. El miedo, un líquido helado, se derramó por sus venas. ¿Qué había hecho? Había cruzado una línea invisible y ahora se encontraba en un territorio sin mapas, donde cada sombra parecía una acusación. La habitación que durante la noche se había sentido como un santuario, ahora, bajo la cruda luz de la mañana,
Volvía a ser la jaula dorada de un hombre poderoso, un escenario donde ella era una intrusa, una pieza fuera de lugar cuyo atrevimiento podía costarle todo. Se deslizó fuera de la cama con el sigilo de un ladrón, cada movimiento calculado para no perturbar el frágil equilibrio de la mañana. Vestirse en el silencio opresivo de la mansión fue un acto de reafirmación y, a la vez, de pánico. Mientras caminaba por los pasillos desiertos, su reflejo en los suelos de mármol pulido le devolvía la imagen de una extraña. Ya no era la cuidadora anónima y eficiente. En sus ojos había una nueva profundidad, una mezcla de terror y una incipiente osadía que la transformaba. Cada crujido del parqué era un latido de su conciencia culpable, cada sombra una posible testigo. Al cerrar la puerta principal tras de sí, sintió un clic definitivo, no solo en la cerradura, sino en su propia vida. Había dejado atrás la seguridad de su rol y ahora caminaba por un alambre sin red de seguridad. La llegada de Sofía a la habitación de Adrián esa mañana fue, como siempre, puntual e impecable. Sin embargo, su entrenado instinto de guardiana detectó una anomalía imperceptible para cualquier otro. No fue un objeto fuera de lugar, ni un desorden evidente. Fue algo en el aire, una alteración en la atmósfera, la persistencia de una intimidad que no debería estar allí. Y luego lo vio en los ojos de Adrián. Detrás de la habitual máscara de frustración había un rescoldo, un eco de conexión que no había visto antes. Para Sofía, que había dedicado su vida a mantener el orden y la distancia en el universo de los Valois, aquello no fue un signo de mejoría, sino una profanación. Una cuidadora de pueblo había osado cruzar la barrera, contaminando la sagrada vulnerabilidad de su señor con algo tan vulgar como el afecto personal. Cuando el Ara regresó por la tarde para comenzar su turno, se encontró con una escena congelada. Sofía la esperaba en el vestíbulo, no sola, sino flanqueada por una mujer alta y elegante de facciones afiladas que el Ara reconoció de las fotografías, Leticia Valois, la hermana de Adrián. No hubo gritos ni acusaciones directas. La violencia fue mucho más sutil y devastadora. Con una voz gélida que no admitía réplica, Leticia le informó de que sus servicios ya no eran requeridos. Agradecemos su dedicación, pero hemos decidido optar por un enfoque más clínico, dijo, y la palabra clínico fue una daga que buscaba despojar de todo significado lo que había ocurrido. No le dieron la oportunidad de explicarse, de defenderse, ni siquiera de despedirse. La sentencia había sido dictada mucho antes de su llegada. El despido fue una expulsión ritual. Sofía le entregó un sobre abultado con su finiquito y una suma extra. Un dinero que quemaba en sus manos, pues entendió que no era una compensación, sino el precio de su silencio. La acompañaron hasta la puerta, como si temieran que pudiera robar algo más que la confianza de su hermano. Mientras el pesado portal de madera se cerraba a su espalda, el sonido retumbó en su interior como el portazo de una tumba. Miró hacia arriba, buscando la ventana de la habitación de Adrián, pero solo vio un cristal oscuro y vacío que reflejaba el cielo indiferente de Madrid. Un dolor agudo, físico, le atravesó el pecho. La conexión que había tejido con tanto cuidado, hilo por hilo, en la intimidad del silencio, acababa de ser arrancada de cuajo, dejándola deshilachada y sola en la acera. El viaje de vuelta a su pueblo fue un borrón de paisajes que pasaban sin ser vistos. Al llegar, el aire familiar cargado del olor a tierra y a tradición la asfixió. Su hogar, que antes representaba un ancla, ahora se sentía como el escenario de una vida que ya no le pertenecía. Su madre la recibió con un alivio que no lograba ocultar las preguntas que bullían en sus ojos. Para su familia, su regreso era el fin de una anomalía, el retorno a la normalidad, al camino trazado. Pero el Ara sentía que la habían arrancado de su verdadero centro. El silencio del pueblo, antes pacífico, ahora era ensordecedor, un vacío que amplificaba la ausencia de la única voz, aunque fuera susurrada, que había logrado llegar hasta su alma. Estaba en casa, pero nunca se había sentido tan exiliada. Mientras tanto, en Madrid, Adrián se hundía de nuevo en la oscuridad. La nueva cuidadora era una autómata de uniforme blanco, eficiente y aséptica,
Kerr realizaba sus tareas sin pronunciar una palabra que no fuera estrictamente necesaria. Para él fue una tortura. La ausencia de Elara era un vacío físico, una amputación. El puente de comunicación que habían construido se había derrumbado, dejándolo otra vez aislado en la orilla de su inmovilidad. Intentó luchar, negarse a comer, dejar que la ira se manifestara en su mirada, pero sus protestas silenciosas eran interpretadas como síntomas de su patología, no como la expresión de un corazón roto. La esperanza que ella había encendido se había extinguido, y la desesperación que regresó era más negra y profunda que antes, pues ahora conocía la luz que le habían arrebatado. En la soledad de su habitación de la infancia, Elara se enfrentó a los fantasmas de su decisión. La culpa la devoraba. Había sido egoísta. ¿Su necesidad de conexión había puesto en peligro la frágil recuperación de Adrián? El beso, que en la oscuridad del ático se había sentido como el acto más puro y verdadero de su vida, ahora, a la luz de las consecuencias, parecía una imprudencia catastrófica. Se torturaba imaginando a Adrián solo, abandonado a la frialdad de un cuidado impersonal, creyendo quizás que ella lo había abandonado. Intentó volver a su telar, buscando consuelo en la disciplina de la restauración, pero sus manos temblaban. ¿Cómo podía reparar las heridas de un tejido antiguo cuando su propia alma estaba desgarrada, con los hilos de su futuro colgando sueltos y sin rumbo? Pero bajo las capas de culpa y arrepentimiento, una emoción nueva y dura comenzaba a cristalizar. La rabia. Una furia fría y lúcida contra la arrogancia de los Valois, que habían preferido mantener a Adrián en una prisión segura antes que permitir una conexión que no podían controlar. Rabia contra un sistema de clases que la había juzgado y descartado por su origen. Y rabia contra sí misma por haber permitido que el miedo la paralizara. La mujer que había vuelto de Madrid ya no era la joven tímida que se escondía detrás de los tapices. Había sido testigo de la voluntad de un hombre luchando por su vida. Había sido depositaria de un secreto mortal y había amado con una intensidad que la había rehecho por dentro. Ese fuego, aunque ahora ardiera bajo las cenizas del dolor, no podía apagarse. Una tarde, mientras el sol poniente teñía de oro los campos de Castilla, Elara tomó una decisión. Dejó el telar a un lado. Ya no iba a reparar la historia de otros, iba a tejer la suya. El dinero de la indemnización, ese que la humillaba, se convertiría en su arma. Lo usaría para volver a Madrid, no como una cuidadora sumisa, sino como una fuerza a tener en cuenta. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba subordinado a un propósito mayor. La imagen de los ojos de Adrián, confiando en ella, se convirtió en su estrella polar. La separación no había sido el final. Había sido el crisol donde su amor se había purificado y su voluntad se había templado como el acero. Iba a volver para luchar por él y por la mujer en la que él la había convertido. El regreso a Madrid fue un acto de guerra silenciosa. La ciudad la recibió con la misma indiferencia de siempre, un monstruo de asfalto y cristal que no recordaba su nombre ni su huida. Pero ella ya no era la misma. No caminaba con la cabeza gacha, sino con una determinación que tensaba los músculos de su espalda. Sus pasos sobre las aceras del barrio de Salamanca no eran los de una sirvienta, sino los de una usurpadora que venía a reclamar un territorio que le pertenecía por derecho emocional. El edificio señorial se alzó ante ella, no como un símbolo de opresión, sino como una fortaleza que debía conquistar. El aire frío de la mañana le cortaba la respiración, pero no era el frío del miedo, sino el hielo de la resolución. Había vuelto para deshacer el nudo que otros habían atado, armada únicamente con un secreto y la memoria de un beso. La puerta del ático no se abrió para ella. Fue Sofía quien la recibió en el umbral, su rostro una máscara de desdén glacial. Detrás de ella, la figura de Leticia Valois se materializó como una aparición hostil. «No tienen nada que hacer aquí», sentenció Leticia, su voz afilada como un estilete. Pero la Elara que temblaba ante la autoridad se había quedado en Castilla. La miró directamente a los ojos, una audacia que descolocó a la heredera.
No vengo como cuidadora, dijo Elara, su voz sorprendentemente firme. Vengo a hablar con su hermano sobre Ricardo. El nombre resonó en el vestíbulo de mármol, con el efecto de una piedra arrojada a un lago en calma. Vio una fisura en la compostura de Leticia, un destello de incertidumbre que fue su única invitación. No se movió, plantada en el umbral, convirtiéndose en un problema que ya no podían simplemente barrer. La tensión se prolongó durante un minuto que pareció una eternidad. Leticia la escrutó con sus ojos calculadores, sopesando el riesgo de la ignorancia contra el peligro de la verdad. Finalmente, con un gesto imperceptible, se apartó. No fue una bienvenida, sino una tregua forzada. Elara entró, sintiendo la mirada de Sofía clavada en su nuca como un puñal. El ático estaba igual, pero el alma del lugar se había marchado. El silencio ya no era cómplice, sino estéril, impregnado de un olor a antiséptico que intentaba borrar cualquier rastro de humanidad. Cada paso hacia la habitación de Adrián era un eco de su primera vez, pero ahora el camino estaba cargado de propósito. La puerta se abrió, y allí estaba él, en su silla de ruedas junto a la ventana, su perfil recortado contra un cielo gris plomizo, más solo y más inmóvil que nunca. Sus ojos se encontraron a través de la habitación, y en ese instante, el mundo exterior dejó de existir. El tiempo se detuvo. En la mirada de Adrián, Elara vio un desierto de desesperación, pero al verla, una chispa, un faro diminuto, se encendió en la oscuridad. Era el reconocimiento, la incredulidad y una oleada de esperanza tan potente que casi pudo sentirla físicamente. Él no apartó la vista, aferrándose a su imagen como un náufrago a la orilla. Ella caminó hacia él lentamente, sin miedo a las miradas que la juzgaban a sus espaldas. Solo existían ellos dos en ese universo de cristal y silencio. El hombre que la había despertado y la mujer que había vuelto de la nada para luchar a su lado. Su presencia era la única palabra que necesitaba ser dicha, la respuesta a una pregunta que él ni siquiera se había atrevido a formular. Cuando llegó a su lado, se arrodilló frente a él, ignorando el protocolo, la distancia, el mundo entero. Puso sus manos sobre las de él, que descansaban inertes en su regazo. La piel de Adrián estaba fría, un frío que hablaba de abandono y soledad, pero entonces, bajo sus dedos, sintió un temblor. Con un esfuerzo que fue un terremoto interior, él movió su mano. Sus dedos, torpes y débiles, se entrelazaron con los de ella, aferrándose con una fuerza que desmentía su fragilidad. No hubo beso, ni palabras, solo ese contacto, esa presión que lo decía todo. «Has vuelto. Nunca me fui». Era la refundación de su pacto, un juramento sellado en la piel, una promesa de resistencia. La batalla no había terminado, acababa de empezar, y ahora ya no estaba solo para librarla. Levantaron la vista al mismo tiempo, sus manos todavía unidas, un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. Afuera, Madrid seguía su curso, ajena a la guerra silenciosa que se declaraba en aquel ático. El futuro era un tapiz por tejer, lleno de hilos peligrosos y colores inciertos, pero por primera vez Elara sostenía la aguja. Ya no repararía el pasado de otros, iba a abordar un futuro para los dos, una puntada de desafío a la vez. Si este viaje de amor, coraje y secretos te ha mantenido en vilo, no te olvides de suscribirte, darle a me gusta y compartir esta historia para que llegue a más gente. Y sobre todo, déjanos un comentario. ¿Cuál crees que debería ser el primer paso de Elara y Adrián para desenmascarar a Ricardo? Vuestras teorías nos inspiran a seguir creando.